¿Tienes la depre? La de prenderla. Buenas, buenas. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo va ese domingo? Espero que maravillosamente. Así que ya estamos otra semanita más, como siempre, aquí en la de Prenderla. Para que aprendamos todos un poco sobre la depresión desde ese punto de vista científico que tanto nos está gustando, ¿verdad? De nuevo, quiero primero dar las gracias por ver el capítulo de la semana pasada y por seguir viendo los capítulos de todas estas semanas anteriores, que de verdad que me hace muchísima ilusión que los vean, que aprendamos, que me manden cosas, que me manden feedback, que me pregunten más cosas sobre la depresión de las que salen aquí. De verdad que me está sentando súper, súper bien, me está gustando muchísimo esta comunicación que estamos teniendo entre todos. Pero venga, vamos a ello, con la ciencia que tanto nos está gustando estas semanas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy trataremos una de esas nuevas teorías que más peso está cogiendo últimamente en el mundo científico como causa de la depresión. ¿Cómo se llama esta teoría? Pues recibe el nombre de Social Signal Transduction. Señal traducción, en plan traducción de la señal social, algo así más o menos. ¿Qué hace esta teoría? Pues une, de alguna manera, trata de abarcar todas las cosas que hemos ido viendo a lo largo de todos los episodios del podcast. La teoría se sitúa dentro de una explicación relacionada con la propia inmunología. ¿Qué es la inmunología? Que se ha puesto bastante de moda hablar de inmunología a raíz de la pandemia, del COVID y tal. Pues la inmunología es la parte de las ciencias biológicas que se encarga de entender, entre otras cosas, cómo el cuerpo se defiende de todo aquello que nos enferma, que por ejemplo pueden ser bacterias, parásitos o virus, como en el caso del SARS-CoV-19, el causante de la enfermedad del COVID. ¿Qué viene a decirnos entonces esta Social Signal Transduction, la teoría esta? Pues que la principal misión que tiene nuestro cerebro y el sistema inmune es mantener seguro el cuerpo de peligros biológicos que puedan causarnos enfermedad o incluso la propia muerte. Entonces, cuando nuestro cerebro tiene que hacer frente al estrés, ya sean, por ejemplo, estreses sociales, como los que estuvimos hablando la semana pasada, de la soledad, la muerte de algún familiar, conversaciones incómodas, situaciones de estrés por el trabajo, etcétera, de que ya hablamos bastante de ello en el anterior programa con Pablo, pues lo que va a hacer este cerebro es responder ante esas perturbaciones de nuestra tranquilidad de la misma forma que el sistema inmune responde cuando tenemos alguna infección. ¿Y cuál es esa respuesta que tiene el sistema inmune? Pues la inflamación. Si pensamos bien, cuando nos duele la garganta, ya sea porque tenemos placas de estas bacterianas, o tenemos gripe o resfriado o así, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos duele la garganta, obviamente. Entre otras cosas, ¿por qué nos va a doler? Porque se nos inflama la garganta. Lo mismo pasa con alguna herida. Si tenemos algún corte, alguna contusión, lo que sea, nos duele, entre otras cosas, porque se nos inflama esa herida. ¿Para qué sirve esta inflamación? Porque claro, pueden decir, joder, se nos está inflamando la herida, pues a mí no me hace ninguna gracia porque me está doliendo. Pues todo tiene su explicación biológica, todo tiene su lógica. ¿Para qué sirve esa inflamación? Pues es un tipo de cartel luminoso de feria, de estos de que se ven desde lo lejos en carnavales, cuando tú vas con tus hijos o tus sobrinos y dicen, me quiero subir en los cochitos locos o en el toro o en el ratón vacilón, alguno de estos que se ven desde kilómetros de distancia. Pues la inflamación sirve un poco así. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa inflamación lo que va a hacer es avisar al cuerpo de que algo malo está pasando ahí, de que algo nos está causando algún tipo de estrés, algún tipo de desregulación de la forma normal en la que trabajaría nuestro cuerpo. No quiero decir con esto que en la feria pasen cosas malas, que bueno, depende de la feria, pues una cosa o la otra, sino que es una forma exagerada de llamar la atención. A eso me refiero, que el cuerpo por la inflamación es una forma de llamar la atención del sistema inmune. Al igual que los carteles de feria nos llaman la atención con esos ruidos, esas luces y demás. Espero que hayan pillado un poco el símil, que ahora que estamos terminando la Feria de Abril de Sevilla, pues me ha venido al pelo. Bueno, pues esta teoría lo que va a decir es eso, que nuestro cerebro cuando se siente dañado por algún tipo de estrés va a responder inflamándose. Esta inflamación dentro de nuestro cerebro se va a denominar neuroinflamación. Pero claro,
Aquí, por ejemplo, ya me pueden estar preguntando, vale, se inflama, pero ¿cómo se inflama? Pues la neuroinflamación, y bueno, y el resto de inflamación del cuerpo también, pero en nuestro caso nos vamos a centrar en la neuroinflamación, va a producirse porque van a haber ahí unas pequeñas moléculas llamadas citoquinas. Uy, citoquinas, además ha salido del acento de la península. Citoquina. Estas citoquinas, mediante diferentes mecanismos moleculares, generarán esa inflamación en el cerebro y además van a dar la respuesta fisiológica asociada, es decir, la respuesta que va a tener nuestro cuerpo de forma sistémica, de forma general, a esa inflamación. ¿Cuál va a ser? Pues, por ejemplo, tener menos fuerza, cansancio, estar apático. Esto, si nos damos cuenta, son realmente también síntomas que tenemos cuando nos ponemos malos. Yo, por ejemplo, cuando estoy fatal, que tengo fiebre o tengo placas o yo qué sé, o me duele la barriga o lo que sea, pues realmente también estoy con todos estos síntomas. Estoy cansado, estoy apático, no tengo fuerza ni para levantarme de la cama. Entonces, claro, si nos fijamos, ya hemos dicho que todos estos síntomas son síntomas que también tienen las personas que sufren el trastorno depresivo mayor, ese MDD que está siendo el hilo conductor de todos los episodios de este ambicioso proyecto, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, es verdad que muchas veces los pacientes que sufren depresión también sufren otra enfermedad que puede ser de tipo inflamatorio. Se ha visto que hay una especie de asociación, digámoslo así. ¿Cuáles son estas enfermedades de tipo inflamatorio? Pues, por ejemplo, la artritis, que son la continua inflamación de las articulaciones. También tenemos enfermedades coronarias del corazón, el síndrome metabólico. Entonces, en este tipo de enfermedades, ¿qué va a pasar a nivel sistémico en nuestro cuerpo? Pues que por la propia etiología de la enfermedad se van a generar esas moléculas que estamos nombrando, esas citoquinas, a las que le vamos a dar el nombre de proinflamatorias, porque lo que van a causar es la inflamación. Luego tenemos también citoquinas antiinflamatorias que causan la antiinflamación, es decir, que la quitan, pero en este caso nos referimos a las proinflamatorias. Entonces se van a generar esos niveles altos de citoquinas proinflamatorias y pueden dar depresión, o sea, y esos elevados niveles pueden desembocar en generar el trastorno depresivo mayor. Esto obviamente no es una relación causa-consecuencia, o sea, hay que mirarlo un poco desde una perspectiva un poco más amplia. Entonces, la neuroinflamación, en última instancia, lo que va a hacer es que se incrementen los niveles de diferentes moléculas que interferirán con el normal funcionamiento de la comunicación entre neuronas, la llamada sinapsis neuronal. Esto que estábamos hablando de que sale una molécula de una neurona y va a la siguiente para hacer un tipo de trabajo o desembocar algún tipo de respuesta. Pues entonces la neuroinflamación lo que va a hacer es eso, van a hacerse estas diferentes moléculas, estas diferentes citoquinas van a generar unos cambios dentro de las propias neuronas mediante esos efectos mariposas que tanto hemos nombrado. Y en último lugar, van a dar unos cambios en la comunicación celular. ¿En dónde? Pues en las zonas relacionadas con las emociones, la cognición, etc. Y se cree que por eso, más o menos, se va a dar ese cuadro depresivo. ¿Todo claro hasta aquí? Espero que sí. Y si no está claro, se lo vuelven a poner en repetición hasta que más o menos le vaya entrando en la cabeza. La verdad que esta teoría es de las más complejas de entender y de explicar. Además es bastante nueva, entonces pues hay que mirarla con cuidado, saber qué decir, saber qué no decir, etc. Bueno, si todo está entendido hasta aquí, me gustaría comentar algunas cosillas curiosas, porque al final si esto se convierte en una clase de yo te doy teoría y no te comento nada que te interese, pues todo el mundo se va. Por ejemplo, seguro que todos conocemos los trastornos del espectro autista. Pues parece ser que se ha encontrado una relación con la neuroinflamación. ¿Por qué? Porque tras el fallecimiento de personas que tenían autismo, se han analizado sus cerebros y se han encontrado mayores niveles de moléculas neuroinflamatorias, es decir, se ha encontrado mayor neuroinflamación que en personas que no padecían ningún trastorno del espectro autista. Entonces, pues se cree que hay alguna relación entre el autismo y la neuroinflamación. Entonces, vemos que hay una gran relación entre diferentes temas de nuestro cerebro, que no deja de ser una caja de sorpresas y además en la neurobiología sigue avanzando día tras día y todavía no se sabe casi nada de nuestro cerebro. Hay muchísimos temas de los que tratar, de los que investigar y uno de ellos, por ejemplo, sigue siendo la depresión y sus causas, de las que tanto estamos comentando aquí en el podcast.
Además, también comentar que la neuroinflamación juega un papel súper cercano, súper y muy importante en la diferencia que existe, diferencias reales entre personas que tienen en su cuerpo hormonas que se encuentran relacionadas con los cromosomas XY, es decir, hormonas masculinas, pero puede haber personas con los cromosomas XX que tengan hormonas masculinas en su cuerpo, y la diferencia que existe entre la depresión con personas, en lo contrario, que tengan cromosomas XX o cromosomas XY con hormonas relacionadas con esos cromosomas XX. Esto es un poco lío, pero es por ser transincluyente, porque no quiero decir las palabras hombres y mujeres, porque hay mujeres que tienen cromosomas masculinos y hay hombres que tienen cromosomas femeninos. Entonces, pues, no quiero entrar en el tópico de decir hombres y mujeres. Entonces, hay una diferencia entre la predisposición y la gravedad que pueden sufrir estas personas en la depresión, pues la neuroinflamación juega un papel bastante importante en este caso. ¿Cómo lo hace? Pues interactuando con esas diferentes hormonas sexuales de las personas. Esto justamente es lo que vamos a ver y tratar en profundidad la próxima semana, así que espero que no se lo pierda nadie porque va a ser súper interesante. También trataremos temas como la depresión postparto y el síndrome premenstrual, así que espero que les interese bastante y que se queden. Bueno, realmente ya con esta última explicación hemos acabado de entender y de tratar cuáles son esas posibles causas que pueden causar depresión, estas teorías sobre el desarrollo de la propia depresión en las personas. Si hacemos una recapitulación, ha sido la neuroinflamación que la hemos tratado hoy, el estrés, los niveles hartos, como si fuera yo harto de Cádiz, los niveles altos de cortisol generados por el estrés en nuestro cuerpo, y la que tratamos en el segundo día, en el segundo programa, que era la teoría monoaminérgica, la bajada de esas monoaminas en nuestro cerebro. Me he hartado de repetir durante todos los programas que la manera en la que estudiamos científicamente estas causas y la forma en la que las hemos visto durante todos los episodios es bastante simple, es muy reduccionista, viéndolas como si fueran diferentes cajones separados en una cómoda, cuando realmente esto no es así. Deberíamos tratarlo como si fuese la cesta de la ropa sucia, que está todo mezclado, arrugado y oliendo que alimenta. Incluso hay veces que cuando leemos cosas en los artículos científicos pueden llegar a ser contradictorias por esta forma de tratar los temas, por esta forma de tratarlos de forma separada. Pero claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, la semana pasada, haciendo un hincapié en esto, explicamos que el cortisol con el estrés aumenta y genera depresión. Pues justamente el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio y no concuerda con lo que hemos contado hoy de que la neuroinflamación genera depresión. Entonces, ahí vemos un poco esa contradicción. Es lo mismo que cuando le dices a tus amigas que ya no vuelves a hablar con el tóxico de tu exnovio o de tu exnovia, mientras le estás diciendo por WhatsApp lo guapo que está con su chándal Adidas que no se quita ni siquiera para ir al baño. Pues lo mismo, todo contradicciones. Realmente, ¿por qué es esto? ¿Por qué se trata todo desde una forma tan separada y no holísticamente? Es decir, desde una visión un poco más amplia, todo junto. Pues porque realmente todo lo que tiene que ver con el mundo de la bioquímica, la biología humana y la biomedicina debería verse desde un punto de vista más amplio, desde muchos puntos de vista, de una forma sistémica. Pero, ¿qué pasa? Que supone una dificultad inmensa que no somos capaces de abordar ni de abarcar. No somos, los científicos no somos genios, no somos personas que lo sepamos todo, nos equivocamos muchísimo, y el conocimiento científico se tiene que ir construyendo poquito a poco y de una manera pasito a pasito, step by step, digámoslo así. Pero bueno, todo el tiempo al tiempo, porque la ciencia va a seguir avanzando, y aunque esto es como lo del hombre en la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pues lo mismo, damos pequeños pasos en la ciencia poquito a poco, pero se van a pasos agigantados, se va dando esa evolución si cada uno va poniendo nuestro granito de arena. Entonces, finalizando con esas explicaciones, y espero que esa idea de que realmente todo esto es muy simple que todo esto parece muy simple cuando realmente es algo mucho más complejo, finalizando con esas explicaciones de materia celular y de molecular sobre las causas de la depresión, es hora de que pasemos a algo un poco más alegre, por favor, y algo más esperanzador. Hoy, al igual que con las causas, también acabamos con los tratamientos para el trastorno depresivo mayor. Entonces,
¿qué es lo que nos toca hoy? Pues obviamente el que nos faltaba. Es uno de los tratamientos que más se conocen y seguro que muchos lo estaban esperando. Yo también tenía muchas ganas de hacer este tratamiento hoy. Y es la terapia psicológica, una parte muy importante del tratamiento de lo que es el propio trastorno depresivo mayor. Ha tardado en salir a la palestra la tía, pero es que me ha costado mucho encontrar alguna persona que estuviese disponible para venir, pero la he encontrado. Pero ¿qué pasa? Como sabrán, yo estoy a punto de graduarme de Bioquímica y Ciencias Biomédicas y no tengo ni puta idea del campo de la psicología. Así que, obviamente, hoy nos tiene que acompañar alguien que sí sepa del tema. Así que no me queda más que presentar a Juanjo del Mas, estudiante de cuarto de Psicología de la Universidad de Valencia. Y Juanjo, lo primero de todo, millones de gracias por acceder a venir al podcast, que de verdad me parece súper importante que haya alguien aquí como tú hablando y divulgando sobre un tema tan candente como es la salud mental y en este caso la propia depresión en sí. Nada, gracias a ti, Gorka, antes que nada por haberme invitado. Me parece muy buena oportunidad y la verdad es que te lo he comentado también en el entorno privado, pero me parece muy loable que estés haciendo un podcast y estés tratando un tema así porque a día de hoy creo que el fenómeno depresivo afecta muchísimo tanto a la población joven como a la población de mayor edad y hay muy pocas nociones completas todavía sobre cómo funciona la depresión. Y el hecho de que lo estés enfocando desde distintos campos, distintos puntos de vista, abras a distintos tratamientos, me parece muy inteligente porque no cerrar puertas es lo que realmente consigue que un problema se trate mejor. Exacto. Justamente en todos los episodios hemos hablado de eso, de que hay que enfocarlo desde un punto de vista muy amplio, tanto del farmacológico, del científico, del psicológico, del médico, del social incluso. Al final son muchos factores que intervienen en lo que es la propia mejora del paciente en sí. Estoy completamente de acuerdo y creo que es la manera, pues eso, más inteligente y más profesional de tratar un problema como la depresión. Gracias. Bueno, como te decía en los anteriores episodios, hemos ido viendo pues la depresión, eso desde diferentes puntos. Y entonces yo quería preguntarte, tú como profesional de la psicología que eres, o a punto por lo menos de serlo, ¿cómo se les prepara a ustedes, a los estudiantes de psicología, a los próximos psicólogos que van a tratar desde primera línea a los pacientes con depresión? ¿Cómo se les comenta, cómo se les trata a ustedes el abordaje desde vuestro punto de vista? Pues mira, para empezar a entender bien cómo se preparan los psicólogos para esto, hay que entender que la psicología a día de hoy sigue siendo una ciencia muy dividida. Y a diferencia de otras ciencias como la medicina o la bioquímica, la psicología tiene muchísimas escuelas de pensamiento que todavía no acaban de ponerse de acuerdo entre sí. Aquí en España la escuela de pensamiento que más se divulga es la cognitivo-conductual. Y entonces la manera principal de prepararnos para trastornos como la depresión, la ansiedad o la bipolaridad es tanto desde el criterio de un manual diagnóstico, el DSM-5 por ejemplo, un manual que nosotros trabajamos mucho, como desde el criterio de los medicamentos y sus acciones en las personas. También se nos explican y se nos abre a distintas terapias o tratamientos que sí surten un efecto muy potente también en los pacientes con depresión y muchos estudios lo avalan. Pero principalmente la conexión que más se intenta crear en nuestro caso es esa relación entre el funcionamiento de la química del cerebro y el nivel cognitivo de las personas para intentar entender por qué hacen lo que hacen y por qué sus acciones les llevan a ciertas emociones o sentimientos. Se intenta jugar con todo eso y buscar soluciones para mediar con los problemas que puede causar la depresión. Qué fuerte. A mí el mundo de la psicología siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo hay cosas que todavía no llego a entender, en plan de la propia cognición en sí, no entiendo cómo la química se relaciona, por ejemplo, con los comportamientos. Me parece un mundo de admirar, la verdad, estudiar algo así. Es una cosa verdaderamente... Yo a día de hoy me sigo sorprendiendo con cosas que se van descubriendo y la verdad es que es una cosa que impacta mucho cuando lo estudias desde dentro, porque mucha gente también asocia el carácter de la psicología a un carácter muy social, que lo tiene, pero cada vez más tiene una imperatividad científica y cada vez nos hacen estudiar en mucha profundidad las hormonas, la fisiología humana, todos los procesos químicos cerebrales. Entonces eso realmente ilustra de una manera mucho más compleja el fenómeno de las acciones humanas y de los procesos humanos como por el proceso depresivo. Qué bueno. Es también un campo en todo el estudio de la depresión que tiene muchas peculiaridades y hay muchas diferenciaciones entre, pues, por ejemplo, episodios depresivos mayores, menores. Una distimia puede ser una depresión que persiste años. Un episodio hipomaníaco puede tener alteración junto con fases de ansiedad o de comportamiento alterado. Es decir, realmente la depresión engloba una gran cantidad de elementos matizables
que la gente realmente no llega a entender. Y bueno, a todo esto, supongo que lo habrás dado en otros episodios, pero desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, la definición más connotada de depresión es quizá una tristeza generalizada, una anedonia, una abulia, una falta de energía y de motivación para realizar acciones tan básicas como salir de la cama o encontrar un motivo para terminar el día en una manera positiva, y afecta a la vida tanto a nivel personal como a nivel químico, como a nivel emocional, como a nivel social. Es decir, afecta en muchos matices la vida de la persona que lo sufre. Es una gran puta. Sí, no, hablando en plata y dejando una jerga profesional al lado, la depresión es una de las mayores putadas del La verdad que sí. siglo XXI. Bueno, Juanjo, yo te quería preguntar, porque sí que hemos hablado en los anteriores episodios de que, por ejemplo, hay diferentes tipos de terapias electroconvulsivas, que otros tratamientos que hemos tratado. Hemos visto los antidepresivos, pues, diferenciándolos según su mecanismo de acción en la propia, por ejemplo, recaptación de la serotonina, de noradrenalina y diferentes hormonas que ya hemos tratado aquí en el podcast. Yo te quería preguntar si dentro de los tratamientos psicológicos y las terapias también existe una subdivisión, si hay diferentes tipos de terapias y en qué se basan los propios psicólogos en elegir unas u otras. Sí, pues como te he dicho, en la psicología hay muchísimas escuelas de pensamiento. Muchas de ellas incluso se podría decir que se contradicen, pero yo creo que lo que se nos trata de transmitir, y como psicólogo es importante entender, es que ninguna escuela del pensamiento en sí es perfecta. Y es importante poder estudiar y sacar terapias, sacar métodos de acción de distintas. Por ejemplo, la cognitivo-conductual es una de las terapias y las escuelas de pensamiento que más se nos inculca a nosotros en la facultad, y viene condicionada por la idea de que elementos como la depresión están presentes en la vida de las personas de una manera inexorable, y lo que se tiene que intentar hacer es buscar la positividad y la manera, tanto a nivel de comprender tus propias emociones como a nivel de comprender tu cuerpo y tu química cerebral, de combatirlo, tomar acciones para que surta un efecto tu conocimiento sobre todos los problemas que te causa la depresión. También hay otras terapias, por ejemplo, como la interpersonal. La terapia interpersonal se basa en comprender cómo el entorno social condiciona a día de hoy casi todas las interacciones sociales que tenemos las personas, y cómo eso es capaz de afectarnos de sobremanera sin que nosotros seamos conscientes. El entorno, la biología de la persona, la genética o incluso la geografía son cosas que a veces no pensamos que pueden afectar de una manera impresionante al desarrollo positivo o negativo de un trastorno depresivo. Y también hay otras escuelas, por ejemplo, que están cada vez más en desuso, pero que por casualidad pues yo he cursado prácticas y tengo nociones sobre ellas, como el psicoanálisis, que profundizan en la necesidad de ahondar en el pasado personal y entender el rol del inconsciente personal en el desarrollo de trastornos como la depresión. Cada una se enfoca en intentar entender uno de los focos de la depresión, porque la depresión es casi imposible entender en su complejidad de dónde viene. Claro, es que al final es eso lo que hemos dicho, que las causas, porque lo hemos tratado muchas veces en el podcast y he intentado de inculcar que lo estamos viendo como separados por cajones. Totalmente. Una causa es esto, tienes depresión, y realmente no es así, sino que tienes que ver muchísimos factores y lo que hemos dicho al final es un proceso holístico que tiene que ser en diferentes puntos de vista tratados para conseguir entenderlo y tratarlo también, como te estaba comentando. Viene de muchos focos, es muy complicado de entender en su texto. Creo que a día de hoy no hay nadie que pueda comprender ni curar la depresión en su totalidad. Y yo creo que parte también del proceso de cura es entender eso, entender que es algo complicado y que uno no tiene que autoexigirse más de lo que debe, sino entender que es perfectamente normal también poder sufrirlo, y que curarlo es un proceso lento y que lleva probar distintas terapias. No todas están hechas para todo el mundo, y esto me parece importante destacarlo. No existe una terapia mejor o peor, existe una terapia mejor adaptada a un paciente en un momento dado. Y no hay que tener ni aversión ni crítica desmesurada por ninguna terapia, porque todas pueden surtir un efecto muy positivo en el paciente. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y, o sea, y tú cuando tratas a la persona, ¿cómo eliges? O sea, ¿qué comportamientos o qué acciones que tiene la persona o te basas en la personalidad, en lo que hace? O sea, Como psicólogo que he sido formado sobre todo en el aspecto cognitivo-conductual, nosotros partimos de una base clínica, de una base muy científica, donde basándonos en la información de manuales escritos, podemos destacar cierta sintomatología que presenta la gente. Y lo primero es intentar enmarcar la enfermedad en ciertos patrones. Una vez tú sacas unos patrones de comportamiento dentro de la persona, dentro de la enfermedad, cosas que ves que imperan en ese desarrollo específico, en esa persona, en este momento, puedes intentar abordar cómo ve la persona y cómo siente ella la propia experiencia que está viviendo. Y yo, dentro de mi punto de vista personal, me gusta practicar el jugar con muchas terapias, porque
de verdad reitero que creo que no hay una sola terapia perfecta y que hay que tener la puerta abierta a reconocer la efectividad de muchos tratamientos distintos. Para mí es muy importante en el caso de la depresión que la persona entienda bien sus emociones, que entienda muy bien el entorno social que tiene y cómo le condiciona para bien o para mal, que entienda muy bien el entorno familiar, que el entorno familiar es muy importante en el desarrollo de la depresión. Muy duro, muy duro. Tiene que ser capaz de abrirse siempre hasta donde quiera y estar dispuesta a abrirse más. Y tiene que entender el fenómeno químico que no puede controlar, porque mucha gente también tiene que comprender la parte biológica que es incontrolable Claro. y que poco a poco va mejorando, pero cada persona lleva un ritmo, da los pasos más rápido o los da más lento. No hay que meter bulla ni prisa y es importante que las personas entiendan el efecto y pues tan incontrolable que tiene a veces una enfermedad como la depresión. Y por eso nunca se puede uno dar por vencido por decir estoy esforzándome mucho en entenderme y no consigo avanzar. Es lento, es una enfermedad, es una patología. Entonces, no depende enteramente de ti y simplemente tienes que dar tu brazo siempre lo máximo a favor del tratamiento que tú consideras que sea mejor y que creas que te pueda ayudar más. ¿Y se pueden mezclar terapias? Sí, la verdad es que hay muchas terapias que contradicen. Por ejemplo, la terapia psicoanalítica contradice muchas cosas de la cognitivo-conductual. Realmente una se dedica mucho más a profundizar en las causas que generan el problema, mientras que otra se dedica a profundizar en las maneras de solucionar el problema, independientemente de las causas. Pero yo creo que hay que intentar hacer una tregua entre todas las terapias, porque al final hay una triste verdad que es que el mundo de la psicología, como todo mundo que se comercializa al final en el mundo en el que vivimos, vive de vender su propia terapia. Claro. Y entonces a veces se prima en vender tu terapia y tu método para que te paguen a ti en contra de abrirte a terapias distintas. Y a veces a los psicólogos les duele en la boca decir, quizás no te vengo yo bien y deberías consultar a otro tipo de psicólogo. Pero yo creo que es muy importante y se puede perfectamente combinar terapias. Y creo que de hecho es imposible entender un fenómeno tan holístico como tú dices y que viene desde tantos focos sin estar abierto a distintas maneras de tratarlo. No hay un solo tratamiento porque no hay un solo foco. Claro. Entonces tienes que estar abierto a entender el problema desde un punto de vista tan médico como químico, como emocional y como social. Es decir, desde todos los puntos de vista. Y lo que, por ejemplo, lo hablamos en el episodio que vino mi hermana, en el episodio 3, que si no se lo han escuchado, por favor, escúchenselo. Que todos los participantes en lo que es el tratamiento de la propia persona tienen el único fin de que es el paciente el foco. O sea, tiene tanta importancia como el bioquímico que está investigando en los laboratorios la búsqueda de las causas para poder tratar, o el farmacéutico que está desarrollando un antidepresivo, como el psiquiatra que está tratando a la persona, como el psicólogo que está haciendo su terapia, que ninguno es más que nadie. Y al final es eso, todos tienen el fin de vamos a por el paciente, ¿sabes? O sea, ni mi trabajo es más importante que el tuyo, ni el tuyo es más importante que el mío, todos pesan lo mismo. Y el importante no soy yo, ni que yo gane más dinero, lo que dices tú, de no es mi terapia la más importante, es que lo que quiero es que tú te mejores. O sea, tiene que haber un código ético como el deontológico que tienen los médicos. Yo no sé si en psicología existirá algo así. Tenemos un código deontológico y estoy completamente de acuerdo. Al final tiene que primar siempre entender que el paciente no es un experimento terapéutico. El paciente tiene un rol activo, es una persona que necesita ayuda y al final todas las ciencias naturales y de la salud tienen como prima máxima ayudar a aquel que lo necesita para mejorar el mundo y mejorar la sociedad. Y es una cosa que parece incluso anticuada o clásica decirlo así, pero me parece que es vital que toda persona hoy en día recuerde que esa es la máxima de cualquier terapeuta, médico, químico, persona que esté dispuesta a prestar un servicio al mundo, es ayudar a la gente. Literal. Porque debería ser la máxima del trabajo de todas las personas del mundo y sobre todo de los profesionales de la salud y de la ciencia en cualquier campo. Pero muchas veces es verdad que se nos olvida. Incluso me meto también en el saco porque es verdad, al final todos tenemos que comer y... No, totalmente. Existe una comercialización del trabajo y al final, pues, Desgraciadamente. me olvida que se trata de seres humanos, no se trata de seres inanimados con los que se puede experimentar y ganar un sueldo. Entonces es importante mantener siempre eso en mente. Yo te quería preguntar también que mientras estuve preparándome un poco la bibliografía y tal sobre este episodio, leí mucho sobre la terapia de mindfulness. Y yo lo he escuchado mucho, pues lo siento por las personas que me están escuchando, pero lo típico de la pija de tu clase, no, es que estoy en mindfulness. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la terapia de mindfulness? Pues verás, el mindfulness es una terapia que ha pegado un petardazo muy fuerte en los últimos años y de hecho mucha gente la prefiere ya incluso a las terapias con un purísimo rigor científico.
El mindfulness tiene muchos detractores y mucha gente que la defienden como terapia. Hay artículos muy divididos sobre su funcionalidad a nivel científico y todavía no hay un consenso general sobre si realmente es rigurosa en su práctica, pues como puede serlo a nivel objetivable una terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, el mindfulness básicamente se basa en una terapia de reflexión y meditación y de contemplación del presente. Se basa en una terapia de relajación, de entendimiento emocional. Y yo personalmente considero que es una terapia que bien aplicada no puede tener prácticamente un elemento nocivo contra las personas, porque todo lo que predica y pretende enseñar el mindfulness es positivo para el control emocional y el control de las situaciones complicadas de la vida. Y también predica mucho una filosofía que a mí me parece muy importante entender y que además creo que los psicólogos deberían vender más, que es que la vida, hablando en plata, la vida es una mierda en muchos sentidos. Sí. La vida es un elemento muy complicado, impredecible, lleno de asperezas. 9 de cada 10 veces la vida te va a dar una patada. Efectivamente. Entonces, el entendimiento que uno tiene que tener para ser lo más feliz que se pueda no es ser positivo falsamente ante todo y decir yo voy a hacer el mejor mundo posible, sino entender el mundo en el que vivimos y que es imperfecto. Y tu único rol como persona es coger los pedazos que puedes y crear tu versión más perfecta hacia ti y hacia las demás personas que te rodean. Tienes que entender que habrá momentos malos y momentos difíciles y tienes que entender que habrá momentos positivos y tienes que recrearte en los positivos y aprender sobre ellos y afrontar con madurez y decisión los momentos malos. Y el mindfulness predica mucho la importancia de centrarse en lo positivo, centrarse en el presente, no desde una manera que se pueda ver mucho incluso en redes sociales, viralizadamente de Mr. Wonderful. Sí, claro, yo te preguntaba por eso, porque justamente es lo que más hemos visto. Por ejemplo, yo en las redes sociales, justamente lo que tú cuentas, que lo hemos visto así como muy rollo Mr. Wonderful. Sí, hay una connotación así porque realmente hay un profesor nuestro que habla mucho sobre el coaching, por ejemplo, y el mindfulness, que son prácticas que muchas veces van de la mano. Al final, todo se trata, es como una herramienta. Lo importante es el profesional que está detrás y su objetivo. Y el problema de estas prácticas es que al no tener tanto rigor a día de hoy, cualquier persona puede decir ser experta en ello y predicar lo que le apetezca y no hay un rigor científico que diga te estás equivocando o no. Pero bien aplicada y bien entrenada, tienen efectos desde mi punto de vista. El mindfulness sobre todo tiene un efecto nocivo mínimo, porque todo lo que enseña, si no es completamente curativo, es paliativo y ayuda a mejorar y ayuda a entender mejor el mundo que te rodea. Y no se trata de ser una persona mística o de ser una persona que no crea en eso. Es verdad que tiene una connotación también justo como incluso burguesa mística. Sí, exacto. Cosa de rico. Es una práctica que yo creo que ayuda y si no va contigo es también perfectamente respetable, pero hay que informarse sobre todo bien y no cerrarse tanto las puertas a los clichés que se nos piden, sobre todo hoy en día que con las redes sociales vemos vídeos en Instagram, vemos vídeos en TikTok de 10 segundos y de eso sacamos nuestra connotación entera sobre una ciencia o sobre una práctica y tenemos que saber informarnos activamente y sobre todo darle una oportunidad a las cosas, porque nada es perfecto, hay terapias mejores o peores para cada persona. Claro. Y la mejor manera de juzgarlas es estar dentro y probarlas. Muy de acuerdo. Pues nada, yo creo que más o menos... No sé si te quedará algo por comentar acerca de terapias, que quieras decir, algún ejemplo. Dentro de las terapias sí te puedo comentar ejemplos y de hecho, dentro del rigor psicológico y debido al código deontológico, no se nos permite revelar nombres de pacientes. Obviamente. Yo no soy psicólogo todavía y podría escapar por ahí, pero sin ser sucio sí que puedo revelar el nombre de un paciente que estuvo en tratamiento por depresión y desde su punto de vista salió muy airoso de ella. Porque en mi caso... Yo estuve en tratamiento por depresión durante un año y yo en mi caso estuve viendo a un psiquiatra, estuve también hablando a posteriori con una psicóloga y durante mi tiempo con el psiquiatra tomé medicación. Tomé medicación y a pesar de que no es el tema del podcast de hoy, también me parece importante destacar que cada vez hay un movimiento mayor en contra de los medicamentos. Sí. Quizá por las connotaciones tan negativas que tienen las farmacéuticas, las empresas... casi están villanizadas por unas entidades gigantes que se mueven con el único engranaje de hacer dinero, sacar dinero a las personas y volvernos adictas a sustancias y a narcóticos. Y yo como psicólogo creo que es importantísimo entender la importancia de los medicamentos como aditivo a la terapia para aquellos que los necesiten. Los medicamentos son importantísimos porque ayudan a muchísima gente y salvan muchísimas vidas. Nunca se puede ser
tan cerrado como para No es tan decir radical. que las farmacéuticas solo quieren sacar el dinero y no sirven para nada, porque muchísima gente, y yo me incluyo, han necesitado de medicación en un momento dado para conseguir con la terapia psicológica, que es el motor principal, salir de un momento de estado depresivo. Y también es importante entender eso, el medicamento en el en el estado de la depresión, perdón, nunca va a ser la cura completa. Claro que no. El medicamento, tal y como como me lo explicaron a mí y tal y como yo lo entendí, el medicamento te ayuda a coger energía y fuerza en el momento en el que tú no tienes esa energía y fuerza. Ya lo hemos comentado en el episodio, pero el medicamento trata sobre todo, los que más se comercializan, la serotonina y su función en el cuerpo humano y su recaptación. Y entonces los medicamentos te dan un chute de energía y de positividad, pero lo que te cura es el entendimiento a través de la terapia del proceso. Y entonces yo, mientras me medicaba con mi psiquiatra, hacía terapia psicológica con él. Y la terapia psicológica es lo que me permitió entender los motivos que causaban, en mi caso personal, la depresión. Y a conseguir no vencerla definitivamente, claro, sino entender con qué herramientas yo podía tanto combatirla mejor como entender de dónde podía venir. Y si hay un mensaje principal que me parece importante desde la psicología mandar hoy y tiene que imperar sobre todo lo que hemos hablado desde mi punto de vista, es entender que no hay una cura perfecta para la depresión y entender que no hay que centrarse en eliminar todo lo malo de nuestra vida, porque todos tenemos una mochila Y es imposible. más o menos grande, pero todos llevamos una mochila de mierda y una mochila de problemas, y entonces todos somos perfectamente imperfectos en el mundo en el que vivimos. Hay que aprender a aceptar nuestros problemas, a entender si queremos de dónde surgen y sobre todo, y más importante, a aprender a manejarlos para que no nos hagan ni peores personas, ni personas tristes, ni condicionen nuestra sociabilidad. Hay que aprender a lidiar con los problemas que tiene cada uno, no tirarlos en el mundo e intentar siempre mejorar como personas, que de verdad son mensajes muy clásicos, son mensajes Muy de psicólogo. sí, son mensajes muy realmente anticuados para muchos, pero yo creo que hay que desempolvarlos y que Pues sí. realmente son vitales para que la sociedad mejore de cara al futuro. Hay que mejorar como personas entendiendo nuestros problemas, nuestros defectos, buscando ayuda y en el caso de la depresión, no siendo demasiado duros con nosotros mismos. Exacto. Todos somos imperfectos, todos tenemos derecho a estar tristes y solo tenemos que poner la voluntad de buscar soluciones y métodos para lidiar con nuestros problemas día a día. Pues muy bien hablado, la verdad que muy buen fichaje este chico, la verdad. Muchas gracias. Yo te quería hacer la pregunta del millón que se la hago a todas las personas que vienen al podcast, pero creo que más o menos lo has respondido, pero si quieres añadir algo más. En lo de los tratamientos, Ujú. lo de ahora ya en redes, lo que te estaba comentando, esta demonización de las propias farmacéuticas, de los antidepresivos y tal, por los problemas secundarios, adicciones y tal que generan. Correcto. Que desde tu punto de vista, ¿qué es lo mejor? Si tratamientos, antidepresivos y antidepresivos no, terapia psicológica sí, terapia psicológica no, un tratamiento holístico como el que hemos hablado, pero yo creo que más o menos sé por dónde van los tiros. Sí, pues mi respuesta va a ir muy en la línea de lo que hemos estado diciendo y esta misma respuesta que se repetirá 1000 veces en el campo de la psicología, pero lo mejor es no solo lo que corresponda a cada paciente y determine cada profesional, sino una combinación. Claro. No existe la terapia psicológica perfecta o la medicación perfecta que cure un problema. Siempre, desde mi punto de vista, la terapia psicológica debe ser el motor de la cura, porque la terapia psicológica te ayuda a comprender tanto de dónde vienen, si inicias un tipo de terapia, tus problemas, como cómo lidiar con tus problemas o cómo entenderte a ti mismo, que es una cosa que falta mucho hoy en día, el entendimiento personal. Yo creo que a muchos de nosotros, Sí, me falta. incluyo. Realmente también suena muy típico, pero vivimos en un mundo occidental donde se nos mueve en un engranaje muy grande y se nos da muy poco tiempo para reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos sentimos como nos sentimos. Y el dedicarse tiempo a entenderse a uno mismo y también a entender que uno es como es y no se tiene que juzgar más de lo necesario. Y la medicación es también vital en las personas que lo necesiten. La medicación salva muchísimas vidas, porque Sí. hay casos más graves donde la medicación bien recetada es que es fundamental. Claro. Es el chute de energía y la capa de fuerza que necesitas para pasar ese hoyo en el que estás completamente enclaustrado. Y de hecho, también quiero dejar claro que desde mi experiencia, los medicamentos no se recetan a la ligera y los buenos profesionales explican siempre los efectos secundarios, los tiempos de medicación. Preguntan muchísimo, ¿usted está seguro de que desea tomar esta medicación? ¿Entiende lo que compete, la responsabilidad? Entonces los medicamentos bien administrados, con un buen profesional, tomados desde un punto de vista de madurez humana y entendiendo la ayuda que pueden dar, para mí son vitales hoy en día
y negarnos sería negar la evolución científica. Es decir, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Me parece la respuesta más completa que me han dado en los 5 episodios que llevamos. O sea que... Me alegro Increíble. De verdad, creo que hay que unir y dejar de tener reticencia y molestia, incluso odio Sí. por distintos campos, porque al final todo el mundo quiere ver quién la tiene más larga, quién tiene más Efectivamente. razón. Y cuanto más entendamos que darnos todos un poco los unos a nosotros es la mejor manera de mejorar. 2 cerebros piensan mejor que uno Exacto. y 5 cerebros pensarán mejor que uno. Exacto. Siempre. Entonces siempre hay que coger lo bueno de todo y criticar las cosas y las asperezas que todos tenemos que mejorar. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Pues yo creo que ahora sí que hemos llegado al final. De nuevo, Juanjo, de verdad, muchísimas gracias por venir. Yo no voy a encontrar en mi vida manera de agradecerte lo que has hecho por mí hoy y por todo el mundo que nos está escuchando. De verdad que me parece un punto de vista que no podía faltar en este proyecto, que la psicología. Dejar claro también que yo como científico, que no tengo nada que ver con este campo, me parece súper importante. Bastante desconocida, porque por ejemplo, es lo que te comento, yo que se supone que voy a graduarme y qué tal, no tengo ni idea de psicología y me parece algo que no puede faltar en la vida de cada uno conocer, aunque sea un poquito del importante trabajo que hacen los profesionales dentro de lo que es la psicología en sí. Así que, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti otra vez y de verdad que espero que el podcast en general, no este capítulo ya, sino todos los que tienen, los escuche todo el mundo, porque me parece muy importante informarse. Me parece que haces una labor de verdad muy encomiable y que ojalá la gente tenga la mente más abierta tanto a hablar de estos temas como a informarse. Y para toda persona que crea que puede estar sufriendo un trastorno depresivo, sin miedo y con total aceptación, que pida ayuda, que lo normalice y que entienda que le pasa a casi todo el mundo en algún momento de su vida y que es perfectamente normal. Se puede lidiar con ello como con cualquier otra patología y no hay que tener ningún tipo de reticencia ni miedo a buscar ayuda. Efectivamente. Pues nada, ahora sí que acabamos. De nuevo recordarles a todos que la próxima semana va a ser el último episodio, que trataremos desde una perspectiva de género todo este tema de la depresión, más o menos metido desde un punto de vista entre científico y social, así que espero que no se lo pierdan. También recordar desde el Instagram del podcast, @LAD_aprenderla, para que tanto ahí como en el canal de YouTube, también llamado como el podcast La de Aprenderla, comenten, generen debate, feedback positivo o negativo, cosas de las que quieren que hablamos, ideas que se les surjan, aunque no estén muy relacionadas con el tema. Pues mira, yo tengo un primo que estaba tomando este antidepresivo, que recibió esta terapia y no le funcionó. Cualquier cosa, por favor, que esto es un proyecto no solo mío, sino que es de todos y quiero que exista esa comunicación entre nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más y recuerden que sin ciencia no hay futuro. Adiós.